Les damos la bienvenida a un nuevo espacio aquí en Cuba Información para denunciar lo que está ocurriendo en Cuba, este intento de genocidio por parte del gobierno de Estados Unidos, dirigida su política por un verdadero sicario de la muerte como es Marco Rubio, tratando de asfixiar a todo un pueblo. Y frente a eso hay miles, millones de personas que se levantan en el mundo en solidaridad con Cuba, como lo han hecho en solidaridad con Palestina. Y ahí tenemos una de las grandes iniciativas en los propios Estados Unidos, Let Cuba Live, dejen vivir a Cuba. Es una carta firmada por personalidades de la academia, de las artes, del cine, incluso de Hollywood, personas también de la política. Ahí está Susan Sarandon, está Roy Waters, uno de los fundadores del grupo Pink Floyd, por supuesto, la siempre solidaria con Cuba, escritora Alice Walker, autora del Color Púrpura, esa gran obra literaria y, bueno, bandera de la lucha contra el racismo. Mark Ruffalo, ese actor también que le ha plantado cara a Trump en tantísimas ocasiones. Es una de las iniciativas, de las muchísimas iniciativas. También hay una carta de 100 personalidades de Reino Unido protestando contra este intento de asfixia de todo un pueblo. Creo que ya es evidente. Si hay algún idiota que todavía está diciendo que el bloqueo a Cuba no existe y que es una excusa del gobierno cubano, que se vaya mirando un poco al espejo, porque le tiene que dar vergüenza, sobre todo si es nacido en Cuba. Si es una persona nacida en Cuba, viva en Cuba, que entiendo que en Cuba pocos habrá que lo digan, ¿no? Digo yo. Pero si está fuera y todavía dice que el bloqueo a Cuba no existe, realmente yo no sé qué se puede pensar, qué puede pasar por el cerebro de una persona tan, tan vergonzante, una persona que no tiene, pero ni el más mínimo grado de ética ni de inteligencia, ¿eh? Porque yo creo que lo que tienen que decir de una manera clara es, mira, yo apoyo el bloqueo a Cuba. Yo quiero que la gente en Cuba, aquella gente que dejé en Cuba, se muera de hambre para que cambie el sistema y para que entren los yanquis. Eso es lo que tienen que decir. Tienen que ser sinceros, ¿eh? Sinceros, como son algunos elementos que indudablemente viven del dinero de la mafia de Miami y del dinero del gobierno de Estados Unidos, porque están sostenidos, financiados, lo han sido durante muchos años y lo siguen siendo ahora. Es el caso de José Daniel Ferrer, este tipo que Oh, estuvo en la cárcel en Cuba y que tendría que pagar, pero bien pagado lo que está haciendo. Dice, la política de Estados Unidos hacia Cuba es la correcta, ¿eh? Una persona increíble, es una cuya cosa. organización de caca, un PACU, siempre ha vivido de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es la que las recibe. Bueno, pues este individuo, este sicario y este excremento ahora vive en Miami. Y ahí le tenemos a Yotuel Romero, que dice, llama al pueblo cubano a salir a la calle y exigir un cambio de sistema frente a la dictadura. ¡Qué bien! Ahora que están apretando del cuello al pueblo cubano, a ese pueblo que algún día fue el tuyo, pero que ya no lo es. Entonces ahora dices que salga a la calle, ¿eh? Yo creo que está muy claro. El tablero de juego es evidente, ¿eh? Quienes apoyan a un matón, a un criminal, a un asesino de masas que está dispuesto a todo, es decir, a ahogar a todo un pueblo, los que le apoyan y los que luchan con todas las formas de lucha y de resistencia contra este criminal y contra este régimen nazi, que es el de Donald Trump y Marco Rubio. Bueno, pues nos quedamos con una frase que leo en Twitter. Marcos MR dice, asistimos a un genocidio en directo. Gaza fue la prueba de los límites que Occidente podía tolerar. Y podemos tolerar todo. Después bombardearon Venezuela y secuestraron a su presidente. Ahora ahogan literalmente a Cuba. Europa calla. Occidente debe desaparecer como civilización.
de verdad que tiene que desaparecer. Porque si después de lo que se ha hecho a Palestina se consiente y no se dice nada, como ahora no se dice nada, la Unión Europea callada, estos criminales de la Unión Europea callados, pues entonces tienen que desaparecer. Hay que barrer con toda esta clase política, ¿eh? Pero no para que venga otra peor, que es la ultraderecha, que eso es lo que quiere el señor Donald Trump, barrer con la clase política actual de la Unión Europea para imponer a los Vox y a todos estos matones y fascistas. No, no, lo que hay que hacer es barrer con la clase política, para hacer verdaderamente un mundo mejor, que no permita ni el genocidio del pueblo palestino ni el del pueblo cubano. Así comenzamos nuestro programa y le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Oramas. Estupendo siempre la Cubano introducción. 100%. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, excelente la introducción al programa, como siempre. Efectivamente, hace falta barrer a toda esta politiquería cínica, hipócrita, que anida en los países europeos, o sea, la llamada Unión Europea, que ya no es que se ponga de perfil, sino se pone de espalda y pretende ignorar lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, concretamente en países que son muy importantes para la política hegemónica de los Estados Unidos en la región, Venezuela y Cuba. Entonces, ¿dónde están esos políticos que están preocupados, perdón, tan preocupados por los derechos humanos, tan preocupados por la democracia, hablando de Cuba, también de Venezuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están ante el acto criminal de una administración enloquecida, capaz de, bueno, inventarse cosas, de bombardear embarcaciones pequeñas, de pesqueros, de personas que tratando de buscarse la vida en el mar y la pierden en el mar por la acción criminal de una administración que parece ser, cree que vive, o sea, vive en el mundo sola y el mundo es para ella. Es decir, que lo que estamos viendo es la inacción de políticos y también de organizaciones ante la barbarie, ante la violación sistemática de las leyes que regulan el comportamiento de los países a través de sus presidentes o presidentas, primeros ministros o primeras ministras, que regula el comportamiento y las relaciones entre los estados, o sea, países independientes, soberanos, que construyen un camino propio. Si ese camino no le gusta al mandamás de la Casa Blanca, pues hay problema. Y no tiene que haberlo. Y si lo hay, es por repito, por la inacción de los políticos, sobre todo de Europa, que saltan rápido, son veloces cuando el candidato impuesto o diseñado por la Casa Blanca sirve a los intereses tanto de la Casa Blanca, o sea, el imperialismo, como los de la Unión Europea. Es hipocresía pura y dura, cinismo puro y duro, al máximo nivel. No hay forma de rebajar eso y sobre todo lo que significa para pueblos nobles, valientes y corajudos como el pueblo cubano, el pueblo venezolano, bolivariano en Venezuela. Es decir, que estamos ante una situación bastante complicada por el hecho de que parece ser que si se violan las leyes, si no hay respeto para la libertad, la verdadera libertad la construyen los pueblos, no la que se diseña en la Casa Blanca, interesadamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De qué mundo estamos hablando? Cuando hay un personaje enloquecido y una administración enloquecida que es capaz de violar las propias leyes de su propio país. Entonces, aquí estamos. Estamos en una coyuntura realmente, posiblemente muy decisiva para la humanidad, ya no solo América Latina y el Caribe como región, sino para la humanidad. A ver qué pasa
en las próximas semanas. A ver, vamos a ver, a estar atentos a ver qué pasa, porque el ajedrez está muy complicado.